94, no antes, porque un poco ya lo escuchamos. Después del 94, en los casos en que las normas no hayan tenido suficiente debate parlamentario, ¿eso padece algún vicio? En ese caso, ¿es un vicio constitucional, de nulidad? ¿Qué le parece? Deliberativo. Y sí. Depende por qué no tuvo mucha deliberación. A lo mejor estaban todos de acuerdo. Digamos, si era que todos estaban de acuerdo en una cosa relativamente obvia, no hay problema. El problema me parece que surge, creo que a eso va la pregunta, cuando queda gente afuera o cuando hay problemas, violaciones a la... Cuando la deliberación discriminó, excluyó, se basó en falsedades y demás. Y entonces viene alguien que quedó afuera y dice, esa norma es inconstitucional por todas esas fallas deliberativas. Esa es la pregunta. Yo agregaría, habiendo cumplido el reglamento. Sí, y con la mayoría. Sí, formalmente el reglamento. Yo creo que otra vez, creo que hay casos muy claros en los cuales el Poder Judicial debería intervenir. Digamos, si hay gente, no sé, metieron preso a 10 legisladores ha sucedido ahora en México, por la reforma constitucional mexicana, uno de los senadores, casualmente o no casualmente, su padre fue detenido en su estado y tuvo que irse y no dar quórum. Bueno, ahora hay casos claros respecto de eso, pero me parece que mi respuesta va a ser la misma de siempre. Si va a haber casos oscuros, la oscuridad se resuelve caso a caso. Y si eso es un tema constitucional en nuestro país, tiene que empezar a haber jurisprudencia, doctrina, discusión, deliberación. ¿Cuándo vamos a tolerar hacernos los tontos respecto de violaciones sustantivas al procedimiento, aunque no sean formales? Bueno, hay casos, UCI, esa línea de casos, me parece, ¿no? Hasta dónde el Poder Judicial se puede meter en las decisiones del Poder Legislativo. Pero me parece que es eso, si no nos metemos, los egresados de la Facultad de Derecho, en eso, la gente nos pierde respeto, digamos. Todos se dan cuenta que nos están tratando de idiotas. Pero por otra parte, entonces yo creo que hay que distinguir entre buena y mala fe, y creo que lo tenemos que hacer. No podemos simplemente mirar las formalidades y decir, bueno, se cumplieron con las formas. Sí, pero ha pasado un elefante adelante tuyo y te lo tragaste. Entonces, no sé, creo recordar el caso de las candidaturas testimoniales. Bueno, si dijiste que si te elegían ibas a dejar de ser gobernador y te eligieron y no dejaste de ser gobernador, yo quiero que vengas a explicarme, por lo menos. Ese tipo de cosas. Yo creo que construir legitimidad frente al pueblo, frente a la gente, es obviamente ser muy diferente a la deliberación democrática, que es mucho mejor que la de uno solo, pero tampoco va a hacerse el tonto. Entonces, otra vez, si ese va a ser un problema en la Argentina, en las legislaturas provinciales o en el Congreso Nacional, o en el consorcio de mi casa, yo creo que tenemos que ir generando otra vez. Nuestra única respuesta es generar jurisprudencia consistente para que no nos digan en este caso hiciste una cosa, en este caso otra, por un tema de pura voluntad.
no, mira, venimos diciendo que no nos vamos no vas a permitir que nos tomen de tontos, a pesar de que vamos a dejar un enorme espacio de deliberación a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo, hablando de deliberación, tendría una pregunta que hacer sobre el modo de deliberación de los superiores tribunales de las Cortes. Sí. ¿Hasta qué punto es relevante? ¿Cuánta publicidad hay que dar? ¿Cuánto de caja negra se puede preservar? Yo creo que hay una parte de caja negra que hay que preservar, porque me parece que en algún sentido la publicidad frisa, ¿no? Restringe lo que de otra manera debería ser una discusión robusta y que cualquiera de ustedes pueda decir cualquier cosa que se le pase por la cabeza, dado que han generado entre ustedes cierta colegialidad y respeto y demás. Que todos ustedes saben que cada uno va a decir cualquier cosa por el beneficio de la mejor decisión. Ahora, esa es una cosa. La otra es la cuestión de legitimidad. Ustedes tienen que, o el Poder Judicial tiene que hacer un truco de magia, que es el 50%, salvo en penal, el 50% de las personas que vienen al Poder Judicial pierden, inevitablemente. Entonces la pregunta es cómo se le habla al que pierde. ¿Cómo se le habla al que pierde para que no incendie tribunales? Para que acepte, aunque esté en contra de su autointerés, para que acepte ser derrotado, haber sido derrotado. Entonces, ¿cómo tiene que ser el truco? Bueno, debería ser que yo le hablo y le digo, usted estuvo en el proceso, usted escuchó a los testigos, escuchó los argumentos de su parte y de la contraparte, me escuchó a mí cuando expliqué la ley, entendió lo que... Tratamos de asegurarnos que usted haya entendido lo que pasó aquí. Y entenderá que yo no tengo otra alternativa sino condenarlo, decidir en su contra. ¿Por qué uno tiene que hacer todo eso? Porque esa persona tiene que creer o saber que no soy yo, Martín Bomer, el que lo condena. Es la ley la que lo condena. Entonces, Paul Kant dice, es la ley, él tiene que creer que es la ley la que lo condena y que esa ley fue dictada conforme la Constitución y que la Constitución la escribió él. Y entonces, en última instancia, lo que él tiene que creer, o ella, es que se autoimpuso. Son sus reglas de juego. Sí, son sus reglas de juego. Y si a eso le sumamos la sujeción al precedente, Claro, mirá, no fue solo en tu caso. Todos los casos los venimos resolviendo. No hay desigualdad. Entonces, la cuestión de lo público y del lenguaje claro, de lo que sea, sí, de todo eso, está al servicio de la construcción de legitimidad, otra vez. Yo puedo dar la mejor sentencia del planeta, correcta desde el punto de vista jurídico, pero si la motivada técnicamente, pero si mi motivación no la entiende la persona que perdió, tengo un problema. El Código Interamericano de Ética Judicial tiene un acápite que los otros códigos de ética judicial del mundo no tienen, que es la motivación. Y la motivación es una obligación ética. Obviamente es una obligación legal, pero ¿por qué es ética? Porque tiene que ser una motivación clara, precisa, sin tecnicismos, dice el código. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente tiene que ser una sentencia motivada, tiene que parecer que está motivada. A la gente le tiene que parecer que está motivada. Si yo condeno a una expresidenta, vicepresidenta de la Nación,
con una sentencia de 1500 páginas, relativamente ininteligibles, no construyo legitimidad. La gente me está mirando, obviamente la gente me está mirando. Y yo lo que quiero es que quede claro, negro sobre blanco, por qué. Y que todo el mundo diga, ok, es una sentencia conforme a derecho. Aunque lo sea, ¿se entiende, no? Sí, claro. Si no parece que lo es, tenemos un problemón. Ahora, esos órganos actúan en el escenario público, donde se debate todo, sin pautas, sin medios, etc. ¿Cómo hace el Poder Judicial para eso? Y necesita, y no voy a decir nada nuevo, yo creo que el Poder Judicial necesita tener una política de comunicación. Tiene que tener una política de comunicación. Tiene que saber cómo funcionan los medios de comunicación, las redes sociales. Un juez, una jueza puede tener una enorme vocación por la transparencia y tener su cuenta en X o en Instagram y qué sé yo. Pero si yo miro a un Poder Judicial y veo que algunos jueces sí, otros jueces no, mi pregunta es por los jueces que no. ¿Por qué mi juez no tiene una cuenta en Instagram como el otro juez? ¿Qué está ocultando? No está ocultando nada, es que uno se hizo la cuenta y el otro no. Pero entonces tiene que haber una política de los superiores tribunales o de las cámaras para saber cómo nos vamos a comportar todos, para que no haya free riders, digamos, para que no haya gente que hace una cosa. Se hace falta una política y hace falta recursos para eso. ¿Sí? Y hace falta formación. Bueno, lo despedimos al doctor Martín Bomer y le agradecemos mucho con un aplauso. Muchas gracias. Felicitaciones, Alberto, realmente me encantó, un lujo escucharte. Un par de consultas para saber tu opinión. Tomando este último aspecto que has mencionado, inconstitucionalidad de oficio, lo uno al primero, precedente obligatorio. ¿Qué opinarías si la formulación fuese legal? O sea, si tuviéramos una norma procesal, y te pongo el ejemplo, mi provincia Mendoza, Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, que empezó a regir a partir del 2018, tiene norma expresa, donde indica que los jueces deben llevar a cabo control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio con la formulación que acabas de mencionar, con la vista a las partes y al Ministerio Público. Bueno, más allá de todas las objeciones que podemos formularle, ¿qué consideraciones te merece que tengamos una ley de la legislatura o del Congreso que le marque al juez el accionar, que ya no sea la interpretación de la Corte Argentina, por ejemplo, en una composición que mañana cambia de composición y cambia de criterio? Entonces, primera consideración, esa. Segunda pregunta, el caso Colegio de Abogados, Consejo de la Magistratura. Coincido con vos en tu desarrollo en términos de no es vivificar una norma, Sagüez utiliza esa expresión, sino es simplemente disponer qué remedio. De hecho, como bien dijiste, la Corte lo hizo en el caso Rizzo, en 2013, donde dijo, continúa rigiendo la 26080. Pero la consulta que te hago en el caso Colegio, que aparece un agregado nuevo, que no lo tuvo en caso Rizzo, que fue el reenvío al Poder Legislativo. ¿Qué opinás sobre esa formulación, que creo yo puede ser tomada como una formulación de diálogo institucional, donde la Corte Suprema, sabiéndose que no puede subrogarse en la función del Poder Legislativo, sabiendo que tiene en sus manos el remedio, que lo tiene que ejercer, encontrar el remedio, antes de le da ese reenvío al Poder Legislativo, pero también le coloca un plazo, porque si el Poder Legislativo no termina resolviendo, sancionando una nueva norma, tiene que la Corte dar su remedio y tiene que indicar qué norma. Entonces, ¿qué formulación o qué consideraciones te merece ese puente dialógico, como quieras llamarlo, al Poder Legislativo? Gracias, Gabriela. Empiezo por el segundo. El reenvío me parece excelente. Me parece... Se ha hablado mucho de los diálogos entre... que para mí se ha manoseado demasiado el tema. Pero ese es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una medida difícil, que en realidad ustedes la pueden solucionar sin que yo la adopte. Ya les dije que es inconstitucional esto.
háganlo dentro de un plazo razonable. Me parece excelente. Ojalá muchas sentencias tuvieran esa prudencia, si se quiere. Algo similar hizo la Corte norteamericana cuando declaró, en época en que era presidente Brennan, en los 90, declaró inconstitucional la ley de quiebras, porque le daban el trámite de las quiebras a jueces que no eran los jueces del artículo 3. Jueces que no son, el artículo 3 es el 116 nuestro. Entonces, como en Estados Unidos no todos los jueces son permanentes, sino que hay jueces por 10 años, por 15 años, por 5 años. Los del Tribunal Fiscal, por ejemplo, en Estados Unidos, los del Tax Court, son creo que por 15 años. Acá le daba a unos jueces que no eran del artículo 3 la interpretación en los temas de ley de quiebras y la decisión de esos juicios. La Corte dijo, esto es inconstitucional, esto no se puede derivar en forma definitiva a jueces del artículo 3, pero vamos a dar un tiempo para que el Congreso, viendo esta decisión, adopte una solución para el caso. Más o menos lo mismo. En cuanto al otro tema del Código Procesal mendocino, no me parece parcialmente una buena idea si se refiere solo al control de constitucionalidad local. Si se refiere al control de constitucional federal, me gustaría... Solo el local. Ok. Ok. Entonces, me parece aceptable una solución de compromiso, quizás no es la que me guste, pero me parece que legalmente se está alterando el sistema, que es como se lo puede alterar, y que es una solución de compromiso que, en definitiva, le sigue reconociendo cierto poder a los jueces, pero que permite que las partes argumenten. Lo que después tendríamos que hacer, como con el tema de la obligatoriedad en sentido vertical, es seguir la jurisprudencia que ha motivado estos casos y ver cuántos jueces que dieron el traslado a las partes declaran la inconstitucionalidad y cuántos dicen que no es inconstitucional. Entonces ahí vamos a ver si realmente está sesgado o no está sesgado el tema. Y lo mismo que en los casos de orden vertical de la obligatoriedad, todo muy lindo, Cerámica San Lorenzo, todos los casos que se citan siempre, la Corte dijo, bueno, no puede prescindir de los fallos de la Corte, pero si existen razones, ¿cuántos casos conocen ustedes donde la Corte, cuando se pone frente a una decisión de un tribunal inferior que falló en contra de su jurisprudencia, dando nuevas razones, dijo, ¿tiene razón el tribunal inferior? No hay. Respecto de la pregunta primera, me parecería interesante imaginarse el supuesto de que el juez mendocino declarase de oficio la inconstitucionalidad de esa norma. Por violatoria del principio de división de poderes. Eso me hace acordar a un caso de un abogado que cuestionó el régimen de las presentaciones electrónicas en la provincia de Buenos Aires y que promovió la demanda en forma electrónica. Pero este caso me parece la primera pregunta me parece más interesante todavía. Si fuese contraria al principio de división de poderes, esa atribución, o si fuese contraria a la bilateralidad, a la congruencia, al debido proceso, ¿podría el juez declararla de oficio inconstitucional, dado que tiene la habilitación legislativa írrita? Sumado al problema de qué pasa con el sistema de división de poderes. Es decir, lo que uno ve, que también es algo que da cierto fastidio, lo que uno ve en los tribunales provinciales, cuando se interpretan las cláusulas que hablan de división de poderes, que establecen derechos y garantías, uno no nota que haya independencia de esos tribunales respecto de la jurisprudencia de la Corte.
cuando en realidad nada los obligaría a estar aferrados a la jurisprudencia de la Corte y dar un régimen que dé otra visión en provincia de esas mismas cláusulas. Hace muchos años escribimos con Gulco y con Enrique Bianchi un artículo que trataba sobre si la Constitución era un piso o era un techo a los efectos de las garantías. 1994, jurisprudencia argentina, por ahí. Y nos basamos en una sentencia de Salvini, un voto de Salvini en la Corte de Mendoza, donde se había discutido el tema. Y lo estudiamos bastante, sobre todo defendiendo la posibilidad de que los jueces pensaran su propia Constitución en función de su propia idiosincrasia en el medio en el que están. Es decir, no hay por qué repetir lo que dice el otro. Me interesa ese artículo. Bueno, después te lo paso. Juanjo. Sí, buenas tardes. No, vinculado con la primera pregunta que hizo la doctora, ¿qué hacemos con la Constitución de Buenos Aires, que contiene una norma expresa que veda a los jueces la aplicación de leyes inconstitucionales y que es la norma en la que se basan quienes están, digamos, a favor de la declaración de oficio de inconstitucionalidad? Ahí ya no es una habilitación legal, sino que parecería ser una imposición de la propia Constitución, aún reservada al derecho local. ¿Qué reflexión puede hacer? Me hace acordar algo que dijeron el ex juez de la Corte Norteamericana, Cardoso y Herbert Hart, refiriéndose a los hechos. Y dicen, los hechos no vienen con un cartelito que dice yo soy un hecho relevante. Las leyes no vienen con un cartelito diciendo somos inconstitucionales. Hay que elaborarlo. Puede haber un caso que sea un disparate, pero sin llegar al caso que sea el disparate. Los temas de constitucionalidad son temas muy serios. Las cláusulas son muy escuetas en un país que prescinde en gran parte de la jurisprudencia. Todo lo que tenemos después es lo que dice Pedrito, Juancito y el ilustre profesor Mengueche. Hay que adjetivar siempre que citan. Entonces, para mí, por más que haya una ley que dice eso, yo lo interpreto dentro de mi sistema, que es en tanto una parte me lo proponga. Si no me lo propone, yo no tengo por qué plantearme si esta ley es inconstitucional o no. No es mi planteo. Bueno, de hecho, desde Rodríguez Pereira hasta acá, hasta el 5 de marzo del 2024, hubo solo 2 casos en los que la Corte de la Nación declaró la inconstitucionalidad de oficio. Rodríguez Pereira y Perret, el 5 de marzo de 2024. En todos los demás, lo que hizo fue decir que fue rechazar planteos de inconstitucionalidad porque no estaban suficientemente fundados, o porque eran tardíos, o porque prevalecía el principio de congruencia o el de cosa juzgada. 4 afirmaciones que desmienten la validez de la tesis de que el control de oficio es un deber o el principio. Además, ¿puede ser principio un fenómeno que tiene 2 casos solo y quizás alguno anterior que el Partido Popular? Sí, Partido Popular santiagueño, que era un caso donde lo que estaba en discusión era la jurisdicción del 57, jurisdicción de la Corte Constitucional. La ley deformaba la competencia de la Corte, ¿no? Entonces, en ese caso, para entrar a conocer el asunto, hay que franquear las puertas de si es válida la ley que me habilita o no. Claro. Pero eso no es el supuesto del que estamos hablando de inconstitucionalidad. Y además ese es un supuesto que se admitió desde Marbury de sus medios. Históricamente. Es decir, el fenómeno puede ser un fenómeno, un principio de algo que representa solo dos casos en todo este periodo. ¿Hay algún problema con la empiria ahí?
Bueno, pero el caso Peraza yo lo bautizo el cisne negro del sistema. Claro, porque es un juicio de conveniencia, de inconstitucionalidad sobreviniente por el colapso del proceso de la seguridad social, ¿no? El planteo de la incompetencia. Y hay una norma erga omnes que construye de derivar a las cámaras del interior de esos casos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de ese un estándar que, como siempre, se desvincula de los hechos? Porque no leyeron los trabajos, entre otros, del doctor Garay. El caso Juan Ramón Sebastián, tiene un nombre bastante complicado futbolísticamente, del año 29. El precedente es una anulación de oficio de un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que carecía de un voto, le faltó un voto. Por eso, típico caso de declaración de nulidad de oficio de una sentencia. Poco tiene que ver con el control de constitucionalidad. Lo que pasa es que en ese caso el copete, el abstract, dice que incumbe a la Corte verificar aún de oficio o proveer aún de oficio todo lo necesario para asegurar el regular funcionamiento de la Administración de Justicia. Ese abstract siguió solo, con sobrevida. Y es el que se usó como fundamento de Pedraza en Uriarte, en Aparicio, y poco nada que ver más. Pero esos son cine negro. Los cine negros existen, sí, a veces existen. Sí, bueno, existen incluso en tribunales más sofisticados en esto, como los ingleses, y se los llama casos per incuriam, es decir, por error. Se cometió un error, se dijo un disparate, esto está mal. Claro, los tipos dicen que hay un caso per incuriam cada 10 años, ¿no? Acá, por ahí, la idea del per incuriam le podría gustar mucho a todo el mundo y empiezan con el per incuriam todos los años, 500 per incuriam. A perincunear. Claro. Pero sí, eso tal cual es lo que uno constata cuando sigue después de Rodríguez Pereira, o cuando ve el otro que se cita en materia de control de oficio, que es el del Banco Comercial de Finanzas. Aplica el presidente Banco de Sidesa, es la autoridad institucional del presidente. Exacto. En Banco Comercial de Sidesa, no, de Finanzas, no solo había un precedente de la Corte, sino que además lo invoca el recurrente en el recurso, y lo dice el Procurador General. Entonces ustedes ven acá, a mi modo de ver, esta cosa argentina que estamos educados así. Mira, a mí me gusta esto del control de oficio, a mí me gusta. Acá tenemos, lo metemos acá, listo. Y ustedes ven un poquito el coso y dicen, no hay que mirar la sentencia de Cámara, de la jueza, creo que venía de Mendoza. Hay que mirar el recurso. Venía de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, perdón. Venía de Buenos Aires. Hay que mirar el recurso. Cuando uno ve el recurso y ve que está introducido en el recurso, lo trató el Procurador General, hay un precedente de la Corte, ¿qué me están hablando de control de oficio? Entonces esto es algo también que hace a nuestra educación que está muy generalizado. Es decir, en nuestra formación yo siento que no está generalizada la idea de separarse uno de lo que a uno le gusta y tratar de verlo desde distintas prismas, como decía, creo que Kant era con la lógica jurídica trascendental, que decía que todo dependía del lado de que yo mirara el objeto de análisis. Que si era un objeto de análisis con varias caras, si no lo miraba de todos los lados que tuviera el objeto, iba a haber caras que me iba a perder. Yo creo que no se nos ha formado seriamente en esto y creo que, para colmo, la educación de los últimos años es una educación muy sesgada en que esto está bien y todo lo demás hay que tirarlo a la basura. Cuando ustedes ven lo que ha sido la historia de la Argentina, la historia de las ideas, en donde se les ocurra, se dan cuenta que esto tiene patas cortas y está bien para discutir así en un café, después de un partido de fútbol, que uno está con bronca.
Perdió Independiente, ¿qué hago? El rojo viene de capa caída. Que a los de Gimnasia los tenemos en un arco hace años, se los tengo que decir. Los triperos no nos perdonan nunca aquel campeonato. Pero bueno, al margen de esto, para mí fue tremendo el día que me enteré que Genaro Carrió era hincha de Boca. O sea, ¿cómo un tipo tan racional puede ser hincha de Boca? Pero bueno, son cosas de fútbol. No, creo que a la comunidad, a la sociedad toda le tranquiliza saber que uno de los fundamentos del control de oficio es que los jueces conocen el derecho. Claro, de acuerdo, sí, está bien. Sí. Es así. ¿Alguna pregunta? Sí. Brevemente. Muchas gracias por todas sus reflexiones. No, por favor. Siguiendo con esto, ¿qué opina de las atribuciones de los superiores tribunales de descalificar normas en el ámbito institucional? Ya salimos del proceso. Sin caso. Y como cabeza de poder, cuando ven avasalladas sus atribuciones o ven puestas en jaque la independencia judicial, ni traslado ni nada. Se permiten descalificar un decreto, una ley, no sé. No sé si eso representa fortaleza o debilidad. Yo trabajé en tribunales 8 años, en la Corte. Toda mi carrera estudiantil y un poquito más la hice en la Corte. Mi padre trabajaba en tribunales. Mi hermano, uno de mis hermanos, trabaja en tribunales. Con lo cual no tengo ese prejuicio que solemos tener muchas veces los abogados en contra del Poder Judicial, los jueces. Conozco el paño. Lo conocí en mi casa y lo conocí trabajando. Me parece que en general el Poder Judicial se siente muy vulnerable ante el poder político. Y eso, más nuestra historia de política de sojuzgamiento, de intentos de sojuzgamiento del Poder Judicial, da muchas veces jueces que uno dice, ¿cómo llegó este tipo a estar donde está? Y bueno, hay que estudiar historia. A mí me parece que algunos de estos casos pueden representar debilidad y otros desesperación. No vaya a ser que se metan en cosas que yo no quiero que se metan, como mi sueldo, por ejemplo, o mi jubilación, por ejemplo. Acuérdense ustedes las acordadas de la Corte Federal cuando era el tema del pago de ganancias, que la Corte por acordada decía no pagamos ganancias. Y había una ley que decía tienen que pagar ganancias. Está bien, impugnémosla judicialmente, hagamos todo lo que haya que hacer, pero el camino es ese, no utilizar una herramienta que está pensada para otras cosas y que me puede poner en un tema, en un lugar peor todavía, en la opinión pública o con el poder político. Yo creo que hay casos y casos. En principio creo que las herramientas tienen que ser usadas en aquellas cosas para las cuales fueron inventadas. Uno puede hacer un lo atamos con alambre, ¿no? Pero siempre son soluciones precarias y que puede ser peor el remedio que la enfermedad algunas veces, ¿no? No sé si le contesté. Muchas gracias. Por favor. Bueno, nos despedimos al doctor con un aplauso. Muchísimas gracias.